El presente testimonio relata una experiencia en mi vida que transformó mi manera de sentir los fracasos, transformó mi manera de sentir las pruebas, las dificultades. He sabido que cuando cambia la manera de sentir, también cambia la manera de pensar. Y debido a que nuestras acciones y actitudes salen de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, también cambian nuestras acciones y nuestras actitudes. En definitiva, cambiamos nosotros porque cambia todo nuestro ser. De eso les quiero hablar en este testimonio, no sin antes decir que dedico estas palabras a mis hijos, en la expectativa de que les pueda llegar a resultar de utilidad y que puedan ganar tiempo de calidad en la vida, en esta vida que el Señor nos ha prestado, en esta que es su tierra, su mundo. Los que conocen aún aproximadamente la historia de mi vida, saben que mi vida no ha sido del todo fácil. Tal vez haya sido desde la cuna, pasando por una infancia con un cuerpo enfermizo, una adolescencia breve, con trabajo desde los 14 años y abandono de la escuela secundaria, una juventud aún más sacrificada, intentando recuperar el tiempo perdido y hacer de mi vida algo productivo para quienes el Señor me daría por familia, etcétera, etcétera. No quiero ahondar en esos detalles, pero en medio de todas las experiencias que acompañaron a cada una de esas etapas de mi vida, fui acumulando heridas, miedos, inseguridades y tristezas, que quiero desenredar en este breve testimonio personal. De ese lejano tiempo, digo lejano tiempo, porque pasó bastante tiempo, de ese lejano tiempo de temprana juventud, solamente voy a hacer referencia a lo vivido una noche, aproximadamente a la medianoche. Bajé del tren en la estación kilómetro 30, hoy llamada Ingeniero Adolfo Surdó, del ferrocarril General Belgrano, y comencé a transitar las 10 o 12 cuadras por esas calles de tierra y sin luz que me conducían hasta la casa, hasta mi casa, donde vivíamos con mi mamá y con mi hermana. Yo tenía 16 años de edad, pero me sentía un adulto. No sé por qué, la verdad, no sé por qué esa noche decidí cambiar el camino y cruzar en diagonal lo que algún día sería la plaza del pueblo. Oscuridad, silencio y soledad. Solamente eso es lo que me rodeaba en ese momento, en ese lugar, en esa plaza. No sé si de a poco, no sé si de golpe, esa abrumadora sensación me fue ganando el alma. Se hizo tan fuerte y real que me paré justo en medio de la plaza. Miré para todos lados y respiré, literalmente, respiré oscuridad, silencio y soledad. No había otra cosa más que eso. Miré y tuve miedo. Nunca antes y nunca después sentí miedo, pero solo esa vez bastó para hacerme llorar.
Sin embargo, yo sabía qué derrotero había elegido para mi vida. Sabía que la manera de llegar a alguna parte es continuar, siempre avanzar. Así, trabajando durante el día, me inscribí en una escuela vespertina, una escuela secundaria vespertina para terminar justamente la escuela secundaria. Luego me inscribí en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, también obviamente en horarios nocturnos. Es que mi modelo de lucha y superación fue, es y será mi madre. Aún hoy sigue siendo mi modelo de trabajadora, sigue siendo mi modelo de creyente fiel al Señor, mi madre. En esos años yo salía a las 6 de la mañana para tomar el tren en la estación Granbur y regresaba aproximadamente a las 12 de la noche, después de haber trabajado durante el día en Vicente López, y también después de trabajar, de haber ido a la escuela secundaria en Los Polvorines. Recuerdo que en las noches de invierno, esas noches de invierno que eran muy duras, muy duras. Sin embargo, cuando regresaba de la escuela, la encontraba a mi madre en un diminuto galponcito de 2x2, de ladrillo sin revocar, con contrapiso de cemento y techo de chapas, puliendo utensilios de acero inoxidable con una de esas máquinas con 2 contrapuntas, donde se ponen las contrapuntas los elementos que se usan para pulir. Esmeril, cepillo, paño y pasta era su tarea. Con la espalda inclinada, empujando con su rodilla y sus manos y aguantando el frío y el cansancio, quién sabe desde qué hora. Esa es mi madre, esa es mi madre. Yo llegaba, ya les dije, 11 de la noche, a veces cuando teníamos séptima hora, 11:30, 12 menos cuarto. Yo llegaba y la sopa estaba preparada. Ella conversaba conmigo, yo le contaba las tonterías de jovencito que hacía en la escuela y nos reíamos como niños, a pesar del cansancio de ambos. Incluso muchas veces me pegaba en la cabeza cuando yo no quería tomar la sopa. Me he sentido honrado cada día de mi vida en asegurarle a cualquiera que yo aprendí a ser como mi madre y que ella fue, es y será mi mejor modelo, aparte de mi Señor Jesucristo, que es el principal modelo. No obstante, aún a una persona como yo, ustedes me conocen, con un espíritu inquebrantable, con un inquebrantable espíritu de superación, que aprendió de su madre a no dejarse vencer por ninguna adversidad, y estoy acostumbrado a levantarme y seguir, aunque me caiga en reiteradas oportunidades. Sin embargo, una persona así, como les estoy describiendo, una persona como yo, la tristeza le va ganando el alma y el corazón y se termina convirtiendo en un solitario, introvertido y meditabundo. El tiempo de mi historia siguió transcurriendo y pasaron los años. Les diría desde esa época más de 10 años de lucha intensa. Recuerdo que en el tiempo en que se produce el hecho de este testimonio, que todavía no se los he mencionado, vivía en Villa Ballester y me levantaba muy temprano porque entraba a las 7 de la mañana a trabajar en la fábrica en Munro,
en cuya administración yo me desempeñaba. Salía a la tarde y emprendía 1 hora y media de incómodo viaje en el colectivo 140, hasta Avenida Córdoba y Junín, donde estaba la Facultad de Ciencias Económicas, donde yo estudiaba. Salía de la facultad a las 22 horas aproximadamente e iba hasta Chacarita en subte para tomar el colectivo 87 que terminaba en la fábrica Ford. Pero pasaba a 2 cuadras de mi casa, así que ese era el colectivo que debía tomar. Y llegaba a mi casa entre las 23:30 y las 23:45 horas. Cuando en la facultad faltaba algún profesor y me quedaba algún tiempito, me cruzaba a una capilla que había quedado en la plaza que estaba entre Avenida Córdoba y la calle Paraguay, esto es, entre la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Medicina. Allí dedicaba ese par de horas que duraba la clase que no había tenido a orar y a llorar. Mares de lágrimas han quedado a lo largo de los años en esos oscuros bancos de madera que tenían una tabla para que uno se pudiera arrodillar y que yo usaba hasta que me dolían las rodillas. La vida se me había hecho demasiado cuesta arriba y llorar era el único recurso que encontraba para hallar algún alivio. Oraba y lloraba. Y también muchas veces le expresaba mis reclamos al Señor. Miren, lloraba cuando no tenía dinero, no solo para poder comprar los libros, sino que no me alcanzaba ni siquiera para sacarle fotocopias a los capítulos que tenía que estudiar. Pedir prestado el libro y sacarle fotocopias, no podía, no me alcanzaba para las fotocopias. Lloraba cuando llegaba a la biblioteca de la facultad y conseguía para leer allí, en la biblioteca, algún ejemplar del libro que necesitaba. Y cuando llegaba a la página, algún estudiante antes había arrancado las hojas para llevárselas. Lloraba cuando tenía algún examen y había pedido permiso en el trabajo para faltar ese día, para rendir el examen, para estudiar y rendir el examen. Pero justo había llegado algún funcionario de la casa matriz y yo debía estar presente. Me dolía el pecho y el alma cuando bajaba del colectivo en pleno invierno y la camisa más el saco no llegaban ni siquiera a frenar el viento que se me colaba con dolor hasta los huesos, cortándome la respiración. Lloraba cuando me iba a la mañana y despedía a Anita y a Horacito mientras dormían, y llegaba a la noche y los volvía a ver nuevamente durmiendo. Pero la verdad es que yo era un joven de propósito. Hasta me atrevería a decir casi invencible. Una evidencia adicional en este sentido fue que cuando en la empresa me dijeron que tenía la posibilidad de una promoción, pero que debía preparar y enviar a la casa matriz los balances mensualmente y toda la información mensual en idioma alemán, sin yo conocer ni una palabra de esa lengua, yo dije que sí, que lo iba a hacer, que aceptaba el desafío de ese puesto, que por supuesto sí, lo iba a hacer. Tuve que aprender la fórmula de balance europea, aprendí el sistema de contabilidad dualista, de contabilidad industrial que usan en Suiza, aprendí a atender las inspecciones que enviaban desde la casa matriz, aprendí todo lo que necesité para hacer bien mi trabajo. Y durante 5 años, desde mis 25 hasta mis 30, hice ese trabajo sin ninguna falla ni error, y todavía hoy no sé ni una
palabra en idioma alemán. Tal vez sí sé decir ya, pero tenía anotada la traducción de todo lo que necesitaba para hacer mi trabajo con excelencia. El lápiz arriba de cada frase, de cada palabra, tenía anotado en idioma castellano lo que significaba, en un máster que usaba cuando preparaba la información. La universidad pública de esa época también era una lucha. Algunas veces, estoy hablando desde el año 76 hasta adelante, todo el proceso militar en la República Argentina. Una lucha para los estudiantes, porque algunas veces no salían las materias en las que me inscribía, o se me superponían los horarios. No importa, aunque fuera de a una materia, de a 2 o 3, yo sabía que el perseverar, el no darse por vencido, es decir, el que continúa, es el que llega. Tarde o temprano llegaría a la meta. Y aquí comienza el testimonio más importante que hoy les deseo transmitir. Una noche, no sé ni qué día ni en qué año, pero esa noche Dios me habló al corazón. No fue con voz audible, fue, les diría, espíritus a espíritu. Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, a espíritu con minúscula, mi propio espíritu, una revelación y convicción que cambió mi vida para siempre. Regresaba de la facultad en el colectivo 87, que ya les he referido, como tantas veces. Iba sentado, mirando la nada por la ventanilla y orando. Mi costumbre era orar en los viajes. Como de costumbre, por supuesto, cansado y con tristeza. Pero esa noche pasó algo en mi corazón y en mi mente que cambió para siempre mi percepción de las cosas. Sencilla y directamente, sentí que había estado haciendo las cosas mal. Tuve la convicción de que la vida es un regalo de Dios que yo estaba malogrando. Sentí que mi Dios, mi familia, mi trabajo y mi estudio era demasiado de la gracia de Dios sobre mi vida, abundancia de su favor no merecido para mí. Todas esas cosas que les acabo de mencionar eran bendiciones de Dios y yo me estaba pasando los años sufriendo las bendiciones de Dios. Quiero que lo entiendan. Usted dice, pero el trabajo era un sufrimiento, el estudio y la facultad era otro sufrimiento. No era un sufrimiento, eran bendiciones de Dios. Eran expresiones de la gracia de Dios sobre mi vida. Y yo estaba sufriendo las bendiciones de Dios. Que quede claro el concepto. Iba orando, con cansancio obviamente y con tristeza, acumulada de tantos años. En ese momento, algo pasó en mi corazón. Sentí un despertar. La mente se me despejó como si la luz del día me estuviera iluminando. Una intensa gratitud a Dios y una gran alegría llenaron mi alma. Gratitud y alegría. Comencé a ver todo y comencé a entender todo. Esa luz iluminó mi alma de modo que comencé a ver todo y a entender todo. Fui plenamente feliz. Bajé del colectivo y crucé el campito rumbo a mi casa con un júbilo inexplicable, agradeciendo a Dios, adorándole, inclusive literalmente
levantando mis manos al cielo y agradeciendo. Llevaba mi cuadernito en una mano y aún así, levantando mis manos al cielo, agradeciendo a Dios. Aprendí que todo lo que nos parece bueno y lo que nos resulta no tan bueno, o que directamente nos resulta demasiado pesado, todo es gracia de Dios sobre nuestra vida, porque estamos vivos, estamos viviendo y aprendiendo, y todo nos ayuda para bien. Estamos recibiendo de Él, del Señor, de Dios, todas las cosas por gracia y por misericordia. Y yo no lo había entendido. Esto no se me había hecho revelación con anterioridad. Pero esa noche sí se hizo luz en mi vida. A esta altura de mi testimonio, cualquiera pensaría que las circunstancias de mi vida cambiaron a partir de ese momento. Que nunca más tuve un problema o que nunca más tuve una dificultad. Pero la verdad es que muchos de los problemas más grandes estaban todavía adelante en mi camino. Sin embargo, aún en las peores circunstancias, se hizo realidad en mi ser la palabra de Dios que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo repito, esto está en los Salmos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aprendí que lo que está afuera de uno mismo es una verdad relativa. Ni el fracaso, ni los problemas, ni las dificultades, ni los dolores son cosas que están adentro nuestro si Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio, y si entendemos la palabra que nos dice: confía en Yahweh y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Yahweh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermoso ese versículo que dice: deleítate a sí mismo en Yahweh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En ese momento de revelación de Dios, cambió mi perspectiva. Esto no significa que no tuve más dificultades, les he dicho, que no tuve más problemas, más dolores. Tampoco significa que no volví a llorar, ni que a partir de esa noche mi vida es una risa permanente de día y de noche. Pero aunque no me vean reír, porque no es el estilo de mi personalidad, el gozo del Señor sigue siendo mi fortaleza. Conforme a su palabra en Nehemías, que dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Yahweh es vuestra fortaleza. A lo largo de los años, no uno, sino muchos, han pensado, muchos, y no estoy hablando de muchos años, estoy hablando de muchas personas han pensado que yo nunca tengo problemas, que yo nunca tengo dificultades, que nunca paso por escasez, o por enfermedad, o por dolor. Y algunos han llegado a manifestarme esta percepción de ellos, a manifestármelo personalmente. Yo me preguntaba, ¿qué les estaría pasando a esas personas que los llevara a pensar de una manera tan irreal?
Y después, hablando con mi esposa, me di cuenta de lo que pasaba en realidad. Lo que ellos percibían y lo que ellos perciben de mí es mi paz, el gozo de mi corazón y mi confianza en el Señor, lo que me hace vivir en una permanente gratitud a Dios por cada cosa que cada día y cada instante recibo de Él. Ya les dije cosas que yo considero buenas, cosas que yo no considero tan satisfactorias, o cosas que a veces son muy dolorosas o muy traumáticas. Sin embargo, no quita ninguna de esas cosas mi paz y el gozo de mi corazón, que es mi fortaleza, el gozo del Señor. Alguien me dijo una vez que no podía ser que yo no tuviera ningún problema. No puede ser que vos no tengas ningún problema. Que el asunto era que yo no los expresaba para buscar ayuda y consolación en otras personas, aún en los otros pastores o en mis hijos espirituales. Y la verdad es que tenía razón, porque esa persona, una persona sierva de Dios, no tenía ni la más remota idea acerca de todos los problemas propios y ajenos que yo enfrento cada día en mi propia vida y en el ejercicio del ministerio con que sirvo como siervo de Dios. Ustedes saben que un siervo de Dios absorbe permanentemente problemas ajenos y llora con los que lloran y sufre con los que sufren e intercede y gime y clama delante de Dios por cada uno de los problemas y por cada una de las personas que atiende o que se comunican con uno. Pero, ¿qué había sucedido en mi vida? Lo que sucedió fue que en esa noche, la noche del testimonio, en la revelación del Señor, a través de la oración, aprendí a servir al Dios de mi salvación, a servir al Dios de mi paz, al Dios de mi gozo, y alegrarme en Yahweh, mi Dios, pero alegrarme con temblor. Te dirán, qué cosa rara, alegrarme con temblor. Y eso está en las Escrituras, en los Salmos. Dice, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Es una responsabilidad delante de Dios de no perder el gozo del Señor. Dice, alegraos con temblor. Repito que los que me conocen, todos los que están viendo este video y que me conocen, los que más cerca están de mí, tanto mi propia familia como los pastores, que son mis hijos espirituales, saben fehacientemente, porque lo han visto, que ni aún al borde de la muerte he perdido la gratitud, la paz y el gozo que la revelación del Señor en esa noche de regreso de la facultad llegó a mi corazón. Nunca he perdido mi gratitud hacia mi Dios, la paz que solamente Él me da y el gozo del Señor que constituye mi fortaleza. Esto es lo que quiero transmitirles. Gratitud, paz y gozo. Y antes de terminar este testimonio, solamente quiero volver brevemente a la referencia que les di allá casi al principio, esa referencia a la oscuridad, el silencio y la soledad de esa medianoche a mis 16 años de edad, que me ganó el alma y se me quedó pegado en el corazón. Dios, Yahweh nuestro Dios, que es el Dios de toda consolación, el que hace nuevas todas las cosas, me dio la solución perfecta. ¿A qué cosa? A esa, ¿se acuerdan? Cruzaba la plaza esa noche, a medianoche.
En medio de esa oscuridad, silencio y soledad. La oscuridad, el silencio y la soledad. Se me quedó pegado en el corazón. Pero Dios es el Dios de toda consolación, y nunca lo olviden. Porque Él, el Dios de toda consolación, hace nuevas todas las cosas. Y Él, solamente Él, me dio la solución perfecta. Le puso a esa solución perfecta un nombre hermoso. Y un día la conocí. Su nombre es Ada. Ella es un resplandor de Dios para mi vida. Su alegre voz quebró definitivamente el silencio de mi alma. Ella es mi compañera de todos los instantes, de todo tiempo, no más soledad. Ella borró mi soledad. Ella es, en definitiva, ella es mi Adita. Y no quiero terminar sin antes hacerles una confesión a Dios y a los que miran este video en relación con la tristeza. En relación con la tristeza. Solamente me vuelve la tristeza cuando por mi naturaleza le fallo al Señor. A veces por reaccionar impulsiva e irreflexivamente. Cuando hago lo que no es bueno, lo que afecta a otros, lo que pone triste a mi compañera de vida, lo que no edifica, en definitiva, cuando hago lo que no debería hacer, eso sí me pone triste, muy triste. Agradezco a Yahweh nuestro Dios, porque en su gracia y misericordia nos pone siempre delante el camino de la Teshuvá, es decir, el verdadero arrepentimiento bíblico que nos permite obtener su perdón y continuar adelante. Dice 2 Corintios, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento. Se lo repito, porque la tristeza que es según Dios, produce teshuvá para salvación. De que no hay que arrepentirse. De esa tristeza no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La promesa del Señor sigue estando más vigente que nunca antes. Lo leemos en Isaías. Y los redimidos de Yahweh volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Dios hace que la tristeza huya de nuestra vida. Aunque también hay lágrimas de alegría, todos lo sabemos. Existen las lágrimas de alegría. Y aunque haya lágrimas de alegría, sabemos que la tristeza en particular produce lágrimas. Esas son las lágrimas que Dios enjugará de nuestros ojos. Las lágrimas de la tristeza. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No habrá más lágrimas. Lo vemos en Apocalipsis, que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo sé lo que es llorar, yo sé lo que es llorar. A veces de tristeza, otras veces de impotencia, otras veces de frustración. Tal vez sea por eso que mi corazón no puede tolerar que las personas lloren de tristeza o de dolor. Y
y mucho menos todavía cuando ese llanto es por mi culpa. Aunque reconozco que en mi vida ha habido personas que han llorado por mi culpa, ruego a Dios que me perdone. Por esta razón, oro al Dios de toda consolación, que me haga un instrumento suyo para llevar consuelo a los que sufren, y que nunca permita que por mi culpa otro ser derrame lágrimas de tristeza. Espero que este testimonio les haya resultado y les resulte de utilidad. Y que entiendan que todo lo que pasamos en la vida, todo, aún los dolores más intensos, aún los fracasos y aún las frustraciones y aún las circunstancias que no se acomodan bien, todo, Dios lo permite y es para nuestro bien. Y que nunca perdamos la gratitud de nuestro corazón hacia Dios, el gozo del Señor y la paz que solamente Él puede dar. Amén.